que vamos a hablar sobre la sabiduría y la revelación. Así que, Señor, muchas gracias esta tarde por tu presencia y siempre estamos confiando en ti, Señor, que tú nos hablas, que nuestro corazón viene preparado para estar en tu presencia, Señor. Toda pesadez, todo aquello que nos estorbe, desaparece en el nombre de Jesús y tomamos la palabra que tú tienes para nosotros esta tarde y queremos siempre aprender y estar al día con lo que tú estás hablando, Señor, a nuestro corazón. Gracias por la sabiduría y la revelación que vamos a recibir esta tarde, cada una de nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre la sabiduría, ¿no? Que viene en Efesios 1:15 al 18, y pues todo tiene su sabiduría. Dice la palabra que el mundo tiene su sabiduría. Aquí lo anoté. En 1 Corintios 2:18 dice, y la sabiduría de este mundo. Podemos ver que la naturaleza tiene su sabiduría, todo reino que podemos encontrar en esta tierra tiene su sabiduría de ser, de crecer, de dar fruto, de manifestarse, y pues nosotros necesitamos la sabiduría. Y yo sé que ya hemos hablado y que probablemente cada una de ustedes diga, sí, yo tengo la sabiduría de Dios porque tenemos la palabra, ¿no? Pero pues vamos a ver algunas cosas, ¿no? Esta tarde, porque pues muchas veces creemos en Dios, ¿no? Sabemos que hay Dios y mucha gente sabe que hay Dios y hablan de Él, pero realmente no lo conocen. No lo conocen, y cuando Pablo pasó por Atenas, ¿se acuerdan de ese pasaje? En Hechos 17:23, él vio una inscripción en un altar que decía a un Dios desconocido. Y muchas veces tenemos a Dios, o nuestra familia, o nuestros vecinos, o cualquier persona con la que tú hables, hablan de Dios, pero es un Dios desconocido, porque no lo conocemos, y hoy pues así están todos, ¿no? Una cosa es la existencia de Dios y otra cosa es la presencia de Dios. Nosotros podemos saber que Dios existe y que Dios está con nosotros y que Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, pero otra cosa diferente es la misma presencia de Dios, la que tú conoces. Así que vamos a leer Efesios 1:15-18, la Nueva Traducción Viviente, y dice Pablo, le dice a los de Efesios, ¿no? A los de Éfeso, desde que me enteré de su profunda fe, fíjate, así eran los de Éfeso, tenían una profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, dice aquí, ¿no? Pero sabemos que es revelación, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Qué bonito, ¿verdad? Qué cosas tan grandes menciona Pablo aquí en esta oración. Y aquí en el primer capítulo, pues, es para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra relación con Él, que es tan importante. Y para que conozcamos nuestra relación
con la iglesia, ¿no? Así como con el Señor. Así que Pablo comienza su oración con estas palabras. Dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí así como que me saltaron estas letras tan grandes y así como que oí la voz del Espíritu que me dijo: resalta esto, escudriña esto. El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente hay un Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos solamente creen en el Padre, sí saben, ¿verdad? Muchos solamente es el Padre y de ahí no lo sacas. Y ahora sí que no avanzan, ¿no? O solo es un Dios entre miles de dioses que hay aquí en la tierra. Solo es un Dios y mencionan a Dios, pero no sabes cuál Dios, en medio de tantos que hay, ¿no? Y pues otros dicen: sí, Dios, el que está en el cielo, el que hizo todas las cosas. Y pues nosotros nos referimos a Dios y le pides dinero o le pides salud, pero ¿sabes qué? Hay miles de dioses que te dan dinero, que te dan salud, que te pueden dar esa casa que estás buscando o esa necesidad que tú tienes. Hay muchos dioses, pero si tú no especificas, así como Pablo lo hizo, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese es Dios. Ese es nuestro Dios y es el Dios al que nos tenemos que dirigir. Y de verdad que yo dije: Señor, qué impresionante está esto, porque si es cierto, a veces nomás Señor y Dios y cuántos espíritus hay escuchando lo que tú estás hablando, y inmediatamente van a hacerse presentes, ¿no? Si nosotros estamos tan vagas o vago en la oración, y pues tenemos que especificar. Y pues lo conocen como un Dios lejano, como un Dios cruel, como un Dios que siempre está castigando, como un Dios que no está pendiente de sus hijos. Y ese no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ni es nuestro Padre, ¿no? Entonces, nunca tienen nada de Dios. O sea, la gente probablemente tenga fe, porque aquí podemos ver que los de Éfeso tenían una profunda fe en el Señor Jesús, ¿no? Tenían fe. Y puede ser que nosotros tengamos fe, pero nunca ver manifestada la presencia de Dios, nunca ver lo que estamos pidiendo. No reciben nada de Dios, ni su amor, ni su manifestación. Solamente hay temor, o hay miedo, culpa. Y muchas veces se obligan, ¿no? O sea, nos obligamos casi a tener fe y nos esforzamos por creer. O sea, nos esforzamos por creer. Tú puedes decir: no, tengo que creer. No, sí, Dios dijo esto. Y hacemos como un esfuerzo. No fluye de la manera sencilla como Dios lo ha establecido, ¿no? Entonces, no saben ni lo conocen y necesitan mucha ayuda de razones. Tú tienes que empezar a razonar por qué Dios haría esto, por qué Dios diría esto, o mucha doctrina, nos apoyamos en ritos religiosos, en costumbres en la iglesia, para poder salir adelante de nuestra vida cristiana. Creemos que con la ayuda de todo eso no somos mejores cristianos, o conocemos más a Dios, o lo vamos a conocer más. Y dice la palabra que Él es el Padre de gloria, el que nos da su espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjate, nos da su espíritu. O sea, quiere decir que no todos lo tienen. No todos tienen el espíritu de sabiduría y de revelación, aun cuando tengan la salvación, aun cuando tengan la vida eterna.
No todos tienen el espíritu de sabiduría y de revelación, sino que tienen un espíritu de error, aun cuando sean salvos. Tienen un espíritu de error. Dios me ha estado hablando acerca de ese espíritu de error ya anteriormente. Entonces ese espíritu los hace creer en Dios, pero viven como quieren. Viven haciendo y hablando como quieren, no hacen las cosas de Dios, viven a veces en la carne, en la vanidad de la vida, en los deseos de los ojos, y viven en las vanidades, ¿no?, de este mundo. Son religiosos y quieren saber de Dios, pero no lo conocen. O sea, a veces pensamos que porque lo sabemos parte de la Escritura, porque la leemos, ya somos cristianos, ¿no? Ya estamos dentro de la bendición de Dios. Pero pues al diablo no le interesa eso, si él se sabe toda la palabra y no deja de ser diablo y no se convierte y sigue siendo malo y haciendo maldad, ¿no? Entonces no es garantía, debemos de saberla para vivirla. La estamos viviendo porque la estamos creyendo, porque la conocemos y no nada más porque sabemos que viene de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo anhela que los creyentes de Éfeso tengan el espíritu de sabiduría y de revelación? Pues porque hay cosas, ¿no?, que él quería. Lo primero era que quería que profundamente conocieran a Dios, tuvieran el conocimiento de Él, o sea, que podamos conocer a Dios, el Padre maravilloso, el Padre de amor que nos ama. Y otra cosa era para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, o sea, del llamamiento de Dios para ti. ¿Cuál es la esperanza de ese llamamiento? Y el llamado bondadoso de Dios es que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Y pues al nosotros ser sus hijos, sí salimos muy beneficiados, pero Dios también sale beneficiado porque somos su herencia. Él tiene una herencia que darnos, somos esa herencia preciosa de Dios. Dice, ¿y cuáles las riquezas de su rica y gloriosa herencia en los santos? Y esto se realizará pues en lo venidero, ¿no? En la eternidad venidera. Y todo esto pues está apuntando al plan de Dios para nosotros, que ya está establecido desde antes de la fundación de la tierra. Ya está listo y pues la combinación de todos estos hechos revelan el propósito, ¿no?, y el plan de Dios, de modo que Pablo quiere que sepamos todo esto. O sea, él no puede estar con la incertidumbre si saben o no saben, pero él lo escribía en sus cartas para que todo el mundo lo leyera, ¿no? Y pues todo esto es el plan eterno de Dios, dice, y cuál es su extraordinaria grandeza de su poder para con los que creen. Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que no sabe que Dios tiene un plan de un llamamiento para nosotros, pero es para los que creen. El plan podrá estar desde antes de la fundación del mundo y para todos, pero los que no creen pues no lo van a tener, no lo van a tener y pues van a vivir sus vidas a la deriva, ¿no? Así que antes de su partida de la tierra, nuestro Señor Jesús, Él declaró con firmeza, ¿no?, y con valentía estas palabras que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y aquel a quien tú enviaste. Juan 1:3, ¿no? Juan 1:3. Así que Jesús nos muestra que la vida eterna, pues ya sabemos, ¿no?, es conocer a Dios y conocerlo a Él, a Jesucristo. Y queda muy claro, ¿no?, en las Escrituras que todos los miembros
a Dios. O sea, sí lo conocían, porque vemos como dice ahí que habla de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. O sea, es indudable que ellos conocían o tenían, ¿no?, esa salvación que Dios nos da, y realmente lo habían conocido y estaban en posesión de su eternidad con Dios. Pero debemos de notar algo, que aún así Pablo hizo una oración por ellos. O sea, si ya tienen todo eso, ¿para qué orar? No, si ya está hecho, si ya están viviendo de esa manera, ¿para qué orar? Pero aún así Pablo oró por ellos para que recibieran el espíritu de sabiduría y de revelación, aun cuando él se alegraba de ver cuánta fe tenían en nuestro Señor Jesucristo y cuánto amor tenían por todos los santos de todas partes. O sea, ellos abundaban en fe y en amor, pero aún así Pablo hizo una oración por ellos para que recibieran el espíritu de sabiduría y de revelación. Así que esto es bien importante, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque ya tenemos mucha fe, amamos a Dios, amamos a toda la gente, ya estamos completos, pero estamos incompletos. Siempre podemos conocer más de Dios, siempre podemos tener más de Dios. Nunca tenemos que conformarnos ni decir hasta aquí llega todo. Al contrario, ¿no? Entre más conocemos, más nos falta por conocer, más nos falta por tener, porque Dios, sus misericordias, sus gracias, sus favores son infinitos, ¿no? Sus promesas y todo lo que Él nos da. Así que Pablo pidió a Dios que les diera el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto quiere decir que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, nunca. Esto les faltaba a ellos y ya tenían todo, ¿no? Y como les decía, el mundo tiene su sabiduría y tiene su revelación, ¿no? Pero aquí podemos concluir que podemos tener fe, podemos tener el amor por todos y no conocer realmente a Dios. Así que los cristianos de hoy, ¿no? Hoy nosotros que ya hemos conocido a Dios, necesitamos conocerlo más. Y estamos en ese tiempo, ¿no? Estamos en ese tiempo y a veces, pues sí, pasan cosas en nuestra vida, pero no es porque no tengas fe, no es porque no haya amor, no es porque Dios no te escucha, sino porque Dios quiere llevarte a otras cosas. Dios quiere llevarnos a conocerlo más a Él todavía, porque eso es inagotable. Así que si hemos creído en el Señor por muchos años, o habrá quienes tienen poquito tiempo en el Señor, pues no podemos decir que no lo conocemos, ¿no? O sea, sí lo conocemos, pero muchas veces todavía estamos necesitando el apoyo de nuestra mente o de sentimientos para ayudarnos a seguir adelante. Porque siempre vamos a tener luchas, ¿no? Siempre, como parte de nuestra vida, siempre va a estar el desánimo, la tristeza, el dolor. O sea, nunca vamos a dejar de sentir nada de eso, porque es parte de la lucha, ¿no?, que tenemos en esta tierra. Tenemos un conocimiento de Dios, pero además de ese tan poco conocimiento, creemos que necesitamos mucho apoyo exterior para poder vivir una vida interior, interna, en victoria. O sea, a veces sí nos estamos apoyando en ideas, no sé, sentimos que tenemos un poco conocimiento de Dios, pero pues siempre estamos a veces buscando exteriormente cosas que nos ayuden a creer interiormente. Y
Y eso no es posible, o sea, está bien que tú oyes, ¿no? Por fuera o donde sea, pero este espíritu de sabiduría y de revelación es lo que te lleva a hacer, a conocer a Dios, a vivir en el conocimiento de Dios. Y no necesitamos la ayuda de ideas o de estrategias o de cosas para mantener nuestra vida cristiana, o cosas en la mente, o sea, mentales, en cuanto dices, voy a memorizar esto y no se me va a olvidar, o sea, cosas mentales que estamos practicando, cuando el Espíritu es el que almacena toda esa sabiduría y toda esa revelación que Dios nos da. Entonces, pues tenemos que creer realmente, ¿no? Que Dios en su sabiduría nos puede llevar a conocerlo cada día más. Y luego aparte estamos buscando sentimientos, ¿no? Algo que sienta bonito, que sienta a Dios muy bonito, o sentimientos cálidos o conmovedores, como eso que nos ayuda a caminar con el Señor, pues, que si tú vas contenta es que vas con Dios y buscas eso, pero si estás triste es que no vas con Dios. No, Dios siempre está y siempre tenemos que reconocerlo en cualquier situación. Y puede llegar el día, ¿no?, en que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque no está dado así automáticamente, sino que tenemos que pedirlo y tenemos que buscar la sabiduría y la revelación en la palabra, y se nos va a empezar a revelar de una manera nueva, de una manera especial, más profunda, para que podamos decir ahora verdaderamente conozco a Dios. Y esto te puede suceder muchas cosas. A mí me han sucedido muchas cosas que yo digo, Señor, ahora sí verdaderamente te conozco. Y luego paso por otra situación y vuelvo a decir, Señor, verdaderamente ahora sí te conozco. Y así puedo pasarlo muchas veces, ¿no? Señor, ya lo entendí, ya conocí tu corazón, pero nunca terminamos. O sea, siempre va a haber algo que nos lleve a estarlo conociendo más. Así que no necesitamos de ayuda de nada, de ideas, de cosas externas que nos lleven, ¿no?, a conocer a Dios. A veces queremos la evidencia, ¿verdad? Queremos la evidencia externa para proteger nuestra fe interna. Que tú digas, sí tengo fe, y mira lo que mi fe produjo. Y si no se produce, dices, pues no tengo fe o me falta mucho. No es así, ¿no? O sea, vamos paso a paso y día a día. Y para muchas personas su fe en el Señor Jesús depende de tener que caminar a veces con cuidado, ¿no? De no estar oyendo cosas que nos confundan, que nos lleven por otro camino, cosas diferentes que nos puedan alterar nuestro conocimiento de Dios, ¿no? Porque muchas veces decimos, aquella iglesia dice esto, aquellos hacen lo otro, y acá por acá se mueven así, y creemos que eso nos puede alterar, pues, nuestro conocimiento o nuestra relación con Dios, porque estamos viendo otras cosas. Quiere decir que nuestro conocimiento de Dios lo estamos viendo y queremos verlo afuera y no adentro. Tú inmediatamente con el espíritu de sabiduría y de revelación vas a detectar, vas a discernir que lo que pasa allá o lo que pasa acá, eso es externo. Eso no tiene nada que ver con conocer a Dios. Simplemente son actividades, son cosas de ideas, estrategias que pueden ser buenas, ¿no? Porque no son cosas malas, pero lo que te quiero decir es que tú inmediatamente vas a identificar lo que está bien y lo que está mal, porque la sabiduría de Dios te lleva a ver la verdad, ¿no? La verdad, lo falso no te va a engañar, porque ese espíritu te protege
protege toda tu intimidad con Dios, protege tu fe, protege tu conocimiento, no hay confusión. Y vivir en confusión cuando tú estás confusa de que será esto o será lo otro. Confusión significa oscuridad, que no ves. Entonces, por lo tanto, no puedes caminar y te vas a tropezar y vas a caer. Y necesitas luz, pero pues la luz de Dios, no te prendas la luz del foco. Así que, si realmente conoces a Dios, sabes que ninguna fe, ni toda la fe del mundo entero te va a ayudar a creer si tú tienes fe. O sea, aunque juntes toda la fe del mundo, si tú conoces a Dios, no necesitas más fe. Que dijeras, conozco a Dios, voy a juntar me va a llegar toda la fe del mundo. No la necesitas si ya conoces a Dios. Como también ni toda la incredulidad del mundo entero vas a cubrir tu fe. Te podrá llegar mucha incredulidad, pero si tú estás establecido en la fe, no te vas a cubrir. Vas a permanecer, vas a seguir adelante. Y el espíritu de sabiduría y de revelación es el espíritu más alto. Ese espíritu está sobre todo espíritu y te va a defender de cualquier espíritu que te ataque, de duda, de incertidumbre, de algo que estás pensando que no es, no sé, ¿no? Pero el espíritu te va a defender del espíritu de error, porque ese espíritu se mueve tanto. Yo lo he visto cómo se mueve en la gente. O sea, qué tan equivocados están, pero sin embargo, hablan de Dios con una fe, con una pasión y todo, pero detrás tú puedes ver, a través del espíritu de la revelación, tú puedes ver que hay error en la gente, que están mal. O sea, algo está mal, dices tú. Algo está mal que no los lleva a crecer, a permanecer, a mantenerse en Dios. Aunque te lean la Biblia muy bonito y te digan versículos y todo, pero ese espíritu de error ahí está, y el espíritu de sabiduría te defiende del error. O sea, lo derriba al error. Y pues así viven muchos, ¿no? Que tienen la vida eterna. Tienen la vida eterna, pero tienen un espíritu de error. ¿Por qué? Porque pues no conocen a Dios por revelación. Y pues, ¿qué va a pasar? Que se van a sentir vacíos, que se van a sentir como que nunca llegan a disfrutar de una vida completa en Dios. Siempre les está haciendo falta algo, siempre les está estorbando algo, siempre les está molestando algo, y nunca llegan a completar el ciclo, ¿no? Y lo empiezan. Ese es un espíritu de error, ¿no? Y así se va a sentir aquella persona que no tiene esa sabiduría. Y probablemente se va a ir al cielo, pero esta vida no va a ser una vida placentera en Dios, ¿no? Porque nuestra vida eterna, ¿dónde empieza? Aquí en la tierra. ¿Cómo empieza? Conociendo a Dios, conociéndolo verdaderamente. Y ese espíritu de sabiduría y de revelación que viene por el Espíritu Santo en nosotros, pues es el que nos va a llevar a esa vida eterna maravillosa, ¿no? Que Dios ha planeado para cada una, y que cada una lo podamos disfrutar, cada una podamos recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y yo oro igual que Pablo. Yo oro para que cada una de nosotras no estemos vacilantes, no estemos como que cualquier cosa es más importante que Dios. Todo me es permitido, o sea, puedo hacer o decir lo que sea,
No, tenemos que cuidar nuestra boca, tenemos que cuidar nuestros pensamientos para que el espíritu de sabiduría empiece a obrar en ti. Tú, por ejemplo, si oramos, si lo recibes y todo, pero probablemente nunca opere el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque nos estamos sustentando nosotros mismos con nuestra propia sabiduría. Porque, como le decía, el mundo tiene su sabiduría y nosotros estamos en este mundo y podemos vivir mucho de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Entonces, ¿por qué no puede operar a veces este espíritu? Aunque tengas mucha fe, aunque estés llena de amor por la iglesia y por todos tus hermanos, pero no hay una sabiduría, pues porque estás obrando en tu sabiduría, en la sabiduría que ya hemos adquirido pues por mucho tiempo, ¿no? Que no puede ser, a lo mejor no es mala, ¿no? Pero nos rebasa a veces en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y ahí pues estamos como que desgastando todo lo bueno que Dios ya nos ha entregado. Y pues yo oro, ¿no?, esta tarde que el espíritu de sabiduría y de revelación nos sean dados, así como Pablo hizo esa oración. Así esta tarde declaramos en el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo que ese espíritu se establezca en nuestra vida, se asiente en nuestro corazón, permanezca en nosotros, y que ese espíritu de sabiduría y de revelación venga y cambie nuestra sabiduría, cambie lo que se nos ha sido revelado, sí por Dios, pero que nos lleve a una nueva y abundante vida que Dios ya planeó para nosotros. Así que le doy gracias a Dios esta tarde y pues yo espero que ustedes abracen, ¿no? Abracen eso y estén deseosas de recibir más de Dios y que pues siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo para cada una de nosotras. No basarnos en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio método de orar o de escudriñar, sino que nos abramos, ¿no?, a cosas nuevas, porque Dios tiene cosas nuevas, como comentábamos el domingo sobre el ayuno, y cómo, o sea, algo nuevo te puede llevar a cosas muy grandes, ¿no? O cuando tú das más, o cuando tú sirves más allá de lo que tú tienes que hacer. O sea, hay muchas cosas en las que Dios se complace tanto en nosotros, pero más se complace en que lo conozcamos a Él. Así que le damos gracias a Dios y que esta tarde será de bendición para todas.